Las propiedades generales de la materia. Nosotros hemos mencionado que la masa y el volumen son características y propiedades de la materia, ¿sí? Cuando hablamos del aire, cuando hablamos de algo sólido, cuando hablamos algo de líquido, eso significa que es una propiedad general, ¿sí? Pero también se suman otras propiedades generales que pueden identificar a la materia. ¿Qué son propiedades generales en sí? Generales son todas las comunes para todas las materias. Nos proporcionan una información acerca de la sustancia. Por ejemplo, nos puede diferenciar, escúchenme bien, lo que ustedes ya saben que es sólido, líquido y gaseoso y el plasma. ¿Sabían ustedes que existe el plasma como estado de la materia? También se le denominan estados de agregación, término nuevo para ustedes. De hecho, todos ellos lo que involucra a materia tiene masa, volumen, inercia, impenetrabilidad y porosidad. Vamos a analizar cada uno de ellos. ¿Qué es masa? Ustedes ya lo saben que es la materia. ¿Cómo se pesa? Con una balanza. Y aquí lo tenemos, la cantidad de materia. ¿Y cómo obtenemos nosotros de una sustancia la cantidad de masa? Pues tiene que ser en gramos, en miligramos o kilogramos. Por otro lado, tenemos el volumen. ¿Qué es el volumen? Es el espacio que ocupa este cuerpo. Ustedes mismos han observado que podemos introducir un material en un vaso lleno de agua y lo que se riegue podemos medirlo en litros, en mililitros. ¿Tenemos material para medirlo? Claro que sí. Los vasos medidores, ¿sí? Las probetas medidoras nos indican el volumen de la sustancia que nosotros vamos a utilizar. Y si hablamos de química, nosotros ya podemos determinar el volumen de la materia que vamos a utilizar para hacer un tipo de reacción. ¿Qué es inercia? En física ya tienen que haber escuchado este término, ¿sí? Que se habla un cuerpo en movimiento o reposo. ¿Qué significa impenetrabilidad? Impenetrabilidad es la característica que tiene un cuerpo a no permitir que se ocupe el mismo espacio. Me explico. En estado sólido, si tú coges un carbón y un mineral que puede ser un granito, al quererlo mezclar, tú no puedes hacerlo, porque aquí hay una fuerza de contracción entre sus átomos que si tú quieres mezclarlos no lo puedes hacer. ¿Por qué? Recuerda que hay de átomo a átomo no mucho espacio. ¿Por qué? Hay una fuerza que se llama atracción, por lo cual esas moléculas y átomos que se encuentran en el estado sólido no se separan, por lo cual no pueden ocupar el mismo espacio. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es, si yo tengo una bombilla, ¿sí? Piensa, por ejemplo, en el tanque de gas. Yo puedo ingresar ahí nitrógeno, puedo ingresar oxígeno, puedo utilizar butano, puedo utilizar etano, que son gases, y mezclarlos. Ahora, ¿qué pasa aquí? En el estado gaseoso sí se puede ocupar el mismo espacio. Te explico por qué. Es menos impenetrable. ¿Por qué? Porque hay más separación de átomos entre ellos, lo que da oportunidad a que se puedan encajar en un mismo volumen. Eso lo vamos a ver a futuro cuando estemos hablando de los gases. Porosidad consiste en presentar poros o espacios vacíos. Por ejemplo, concéntrate en el vidrio. Tú lo tocas y puedes ver que no existe porosidad, pero si hablamos de otra materia, por ejemplo, la madera, tú al tocar con la yema de los dedos sí puedes ver que hay porosidad. El diamante, que es un carbón a altas temperaturas, es inviolable, no tiene ni siquiera porosidad. A diferencia, por ejemplo, si estamos hablando de un plástico, tú lo puedes rayar porque existe porosidad molecular. Ahora, estas son las propiedades generales que tú vas a presentar el día de hoy. Vas a hacer un cuadro sinóptico y presentas propiedades generales. Por otro lado, tenemos lo que son las propiedades específicas. Vamos a hablar de las propiedades específicas. Te pongo en tu mente leche, ¿sí? Y un ácido. ¿Cuál es la diferencia en estos dos líquidos?
el olor. Y aquí está envuelto lo que son las propiedades organoléctricas. ¿Qué son las propiedades organoléctricas? Son aquellas que se determinan a través de los órganos sensoriales. Tú tienes el olfato, tú tienes el gusto, y en este caso tú puedes utilizar para poder saber qué textura es. Por ejemplo, a muchos les he visto de que cierran los ojos y le dicen, a ver, te voy a dar algo para ver qué es lo que te va a introducir a la boca, ¿sí? Es diferente si tú pones una manzana a un guineo, porque el sabor, la característica y la propiedad del material es muy distinto uno hacia el otro. Estado físico. El estado físico no involucra, ¿sí?, degradación, no involucra combinación o cambio químico, no. Este simplemente es un estado que puede ser sólido, líquido, a gaseoso. Por eso dicen estados físicos. Este se origina por el grado de cohesión de las moléculas. Explico este término. Cohesión es atracción. En estado sólido predomina aquí la fuerza de cohesión. Y la fuerza de repulsión, de rechazo, es menor. Mientras en el líquido existe un equilibrio. Por eso hay sustancias acuosas, líquidas. Hay la fuerza de cohesión y la fuerza de rechazo de forma equilibrada, es decir, 50-50. Pero en estado gaseoso, esa fuerza de cohesión no existe. No existe. Y explico por qué. Porque ahí ya prevalece una fuerza que se llama de repulsión, que hace que el gas de átomo a átomo se separe, ¿sí? Si no, date cuenta cuando tú abres la bombilla del gas de butano que tú tienes ahí en la casa. Abres la bombilla y ¿qué es lo que hace? Inmediatamente sale de la bombilla y es porque tiene esta particularidad. Entre los átomos no hay cohesión, sino hay repulsión. Y esto es lo que hace el estado físico de la materia. Como dice aquí, la mayor o menor movilidad de las moléculas caracterizan el estado. Y esto lo podemos conocer porque ustedes ya han escuchado sólido, líquido y gaseoso. Aquí está el otro estado que yo les decía, el plasma. ¿Qué es el plasma? Es cuando una materia está elevada a un altísimo porcentaje de temperatura. Estamos hablando de que se puede llegar a 10.000 grados centígrados. ¿Dónde vemos esto? Les cuento algo. Esto lo vemos en el universo. Si tú miras el Sol y piensas en el Sol, ahí la materia está a altos grados de temperatura. Las estrellas, ¿por qué crees que se iluminan desde miles de millones de kilómetros hacia nuestra atmósfera? Por la energía que emana. ¿Qué es el plasma? El plasma es la materia a altas temperaturas que genera un cambio atómico. Un cambio atómico, es decir, el hidrógeno que tú ya conoces puede dividirse en los electrones y también los protones que tiene dentro del átomo, porque está a elevadas temperaturas. Por eso dice, el plasma es un estado del gas que adopta cuando se calientan a elevadas temperaturas. Por ejemplo, aquí lo vemos en estrellas y sol, y las temperaturas son muy altas, gracias a una energía que es la energía térmica, ¿sí? El calor. Bien, vamos a hablar de otro, el punto de ebullición. Ustedes bien lo saben que el cambio de la materia influye temperatura. Si yo quiero, por ejemplo, el agua en estado líquido a que se forme gaseoso, simplemente le elevo la temperatura. Punto de fusión es la temperatura a la cual la sustancia pasa del estado sólido a líquido.